Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso y que tengan muchas ganas de sumergirse en el fascinante universo de las celebridades. Hoy prepárense porque les traigo una historia que de verdad les va a sorprender. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, dos talentos que conquistaron corazones y que, según los últimos rumores, podrían estar más conectados de lo que imaginamos. Sí, hablo de Demet Özdemir y Can Yaman. Y el motivo por el que Demet llama a Can, bueno, digamos que no es lo que la mayoría esperaría. Así que quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ustedes saben que Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas, con una carrera que ha despegado de manera meteórica. La hemos visto brillar en producciones que han conquistado audiencias en todo el mundo, y su talento es innegable. Su carisma, su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos la han convertido en una favorita del público. Por otro lado, Can Yaman, el galán por excelencia, ha causado furor no solo en Turquía sino también en Italia y en muchos otros países. Su carisma arrollador, su porte imponente y su trabajo en series como Erkencikus, donde compartió pantalla precisamente con Demet, los catapultaron a la fama internacional. Y es precisamente esa serie la que puso a ambos en el foco de la atención mediática, no solo por su química en pantalla, que era innegable y electrizante, sino también por los intensos y persistentes rumores de romance que surgieron en aquel entonces. Aunque nunca confirmaron una relación formal, la complicidad, las miradas cómplices y la conexión que mostraban en cada escena eran palpables, y alimentaron la imaginación de miles, si no millones, de fans alrededor del globo. Sus seguidores soñaban con ver esa chispa saltar del set de rodaje a la vida real, y esa esperanza latente aún perdura en muchos de ellos. Ahora, lo que vamos a desvelar hoy no se trata de un reencuentro amoroso, al menos no directamente. La noticia, que ha estado circulando con gran intensidad en diversos medios de comunicación turcos e internacionales, apunta a que Demet Özdemir ha tenido contacto con Can Yaman recientemente. Y la razón de esta llamada, según las informaciones más recientes y fiables, no tiene absolutamente nada que ver con asuntos del corazón, ni con reconciliaciones nostálgicas, ni con encuentros casuales. Entonces, ¿de qué se trata? Pues prepárense porque parece que la conexión entre estos dos grandes talentos de la actuación turca se da en un terreno completamente distinto, el profesional y, más específicamente, el ámbito del desarrollo artístico y la expansión de sus carreras a nivel global. Según las informaciones que han ido saliendo a la luz, de forma paulatina pero cada vez más sólida, Demet Özdemir ha estado explorando activamente nuevas oportunidades en el extranjero, buscando proyectos que la desafíen y que le permitan mostrar su talento a una audiencia aún mayor. Y uno de sus proyectos más ambiciosos y emocionantes en este momento es una nueva serie original de Disney Plus que se está filmando actualmente en Turquía. Ustedes saben perfectamente que Disney Plus está apostando fuerte por la producción de contenido original en diferentes países, buscando diversificar su catálogo y ofrecer historias locales con atractivo internacional, y Turquía, con su rica industria televisiva y su creciente popularidad, no es la excepción. Y aquí es donde, de manera sorprendente y fascinante, entra en juego Can Yaman. El actor, que reside desde hace un tiempo en Italia y ha estado muy enfocado en proyectos para el mercado italiano, colaborando incluso con productoras europeas y participando en eventos de gran relevancia, también ha tenido acercamientos y exploraciones con plataformas de streaming internacionales, buscando expandir su alcance más allá de sus éxitos pasados. Lo intrigante y a la vez, lo más emocionante de esta situación es que, al parecer, Demet y Can no se han llamado para recordar viejos tiempos, para compartir anécdotas de Erkencikus o para comentar sobre sus vidas actuales y sus relaciones. La llamada de Demet a Can, según las fuentes, habría tenido un propósito muy concreto y para muchos completamente inesperado. Demet, al estar inmersa en las primeras etapas de este ambicioso proyecto de Disney Plus y conociendo el reconocimiento internacional y la valiosa experiencia de Can en producciones que cruzan fronteras y que involucran a grandes plataformas, podría haber buscado su consejo profesional, su perspectiva sobre cómo abordar este tipo de producciones de alto calibre o incluso, y esto es lo que realmente enciende las especulaciones, haber indagado sobre su posible participación en el mismo proyecto. Imaginen esto por un momento, una serie de gran presupuesto, producida por uno de los gigantes del entretenimiento a nivel mundial como Disney Plus, con un elenco turco de renombre internacional.
Y en medio de todo este emocionante panorama, la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos, pero no en una comedia romántica que evoca la nostalgia de Erkencikus, sino en algo completamente nuevo, algo que podría ser innovador, audaz, y que sin duda podría marcar un antes y un después en sus carreras individuales y en la proyección de la industria televisiva turca a nivel mundial. Los rumores más persistentes sugieren que Demet podría haber estado en contacto directo con la producción de Disney Plus, participando en reuniones, discusiones sobre el guión y el concepto general. Y en algún momento durante esas conversaciones sobre el elenco ideal para dar vida a los personajes, el nombre de Can Yaman, con su enorme tirón internacional, su base de fans global y su probada experiencia en producciones que han tenido éxito en mercados diversos, habría surgido como una opción sumamente atractiva y lógica. Es muy posible que Demet, conociendo la influencia de Can en la industria y su sólida trayectoria en proyectos internacionales, haya querido tantear el terreno. Quizás buscaba saber si él estaría interesado en considerar una propuesta similar, si ya había tenido acercamientos con Disney Plus, o si poseía información privilegiada sobre el proyecto que pudiera serle útil. O quizás, de una manera más altruista y colaborativa, simplemente estaba buscando su opinión profesional, su perspectiva sobre cómo abordar este tipo de producciones de alto calibre, compartiendo inquietudes o desafíos que pudiera estar enfrentando. Ambas estrellas son plenamente conscientes de la importancia de estos proyectos para la proyección de la industria turca, para abrir nuevas puertas y consolidar el prestigio del talento turco en la escena global, y es natural que busquen colaborar, asesorarse y apoyarse mutuamente en este ambicioso camino. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante y atractiva para nosotros, los aficionados al espectáculo, es la evolución constante de sus carreras. Ambos comenzaron muy jóvenes en la industria, demostrando un talento innato que rápidamente los impulsó a la fama. Con el paso de los años han sabido reinventarse, experimentar con diferentes géneros, asumir roles más desafiantes y maduros, y consolidar su lugar como figuras prominentes en la industria del entretenimiento. Verlos de nuevo juntos trabajando en un proyecto de la magnitud de Disney Plus sería, sin lugar a dudas, un evento de proporciones épicas. No solo por la dulce nostalgia que evoca la posibilidad de un reencuentro en pantalla después de Erkencikus, sino, y quizás más importante, por la oportunidad única de ver a dos de los actores turcos más reconocidos y talentosos unir fuerzas en una producción que tiene el potencial de romper barreras, de explorar nuevas narrativas y de cautivar a audiencias de todas las edades y culturas. Además, hay que considerar detenidamente el aspecto estratégico de esta potencial colaboración. Una serie protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman para Disney Plus no solo beneficiaría enormemente a los actores individuales, sino que también consolidaría la presencia y el compromiso de la plataforma en Turquía, expandiendo su alcance global y atrayendo a un público masivo que ya sigue y admira a estas dos estrellas. Estaríamos hablando de una inversión significativa por parte de Disney Plus, una estrategia audaz que buscaría captar tanto al público fiel que ya conoce y ama a estos actores, como a nuevas audiencias que se sentirían atraídas por la calidad de la producción, la relevancia de las historias y el poder de atracción del talento involucrado. Es fundamental recordar que en el dinámico y competitivo mundo del entretenimiento, las colaboraciones estratégicas son moneda corriente. Los actores, sus representantes, los guionistas, los directores y las productoras siempre están en constante búsqueda de la forma de crear sinergias, alianzas y proyectos que beneficien a todas las partes involucradas, maximizando el impacto y el alcance. Y en este caso particular, el hecho de que Demet Özdemir, una de las estrellas emergentes más brillantes y talentosas de la actualidad, haya llamado a Can Yaman, un nombre ya consolidado en el ámbito internacional y con una trayectoria envidiable, sugiere una visión a futuro clara. Una ambición compartida y un interés mutuo en involucrarse en proyectos de gran calibre que trasciendan las fronteras y dejen una huella imborrable. Aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Disney Plus, de los representantes de los actores o de los propios Demet y Can, de que Can Yaman vaya a formar parte de este proyecto de Disney Plus junto a Demet Özdemir, el simple hecho de que haya habido este contacto profesional, este acercamiento con un propósito tan específico, es ya una noticia emocionante y llena de potencial para los fans y para la industria en general. Nos abre la puerta a imaginar innumerables posibilidades, a soñar con los diferentes roles que podrían interpretar y a anticipar lo que podrían lograr juntos en un futuro cercano. Sería sin duda la oportunidad perfecta para ver cómo sus estilos de actuación, sus interpretaciones carismáticas y sus talentos individuales se complementan en un contexto nuevo, diferente y desafiante, lejos de los roles románticos que los catapultaron a la fama.
La industria del entretenimiento turco en las últimas décadas ha demostrado una capacidad asombrosa y una resiliencia admirable para producir contenido de alta calidad que resuena a nivel mundial. Series como Kara para Aşk, Fatmagulun Sukuene Medcezir, o por supuesto, la icónica Erkenci han abierto puertas, han roto esquemas y han demostrado de manera contundente que el talento turco, tanto delante como detrás de las cámaras, tiene muchísimo que ofrecer. Y ahora, con plataformas de streaming globales como Disney Plus apostando fuerte por la producción en Turquía, el futuro se ve aún más brillante, prometedor y lleno de oportunidades. La posibilidad de que Demet y Can, dos de los rostros más reconocidos y queridos de esta exitosa ola del entretenimiento turco, vuelvan a unir fuerzas en un proyecto de esta envergadura y relevancia internacional es, sin duda alguna, una de las noticias más intrigantes y esperadas del momento. Además, piensen en la repercusión mediática, el impacto en las redes sociales y el fervor de los fans que una noticia así desencadenaría. Los titulares de los principales medios de comunicación se dispararían, las conversaciones en plataformas como Twitter e Instagram se llenarían de especulaciones y emociones, y la expectación por ver esta posible colaboración alcanzaría niveles estratosféricos. Sería un evento que captaría la atención de la prensa internacional, de los críticos de cine y televisión, y consolidaría aún más la imagen de Turquía como una potencia indiscutible en la producción de series y dramas de calidad que conquistan al mundo. Así que en resumen, mis queridos amigos, la razón por la que Demet Özdemir ha llamado a Can Yaman no es un secreto romántico que se ha desvelado, ni un reencuentro pasional que se ha mantenido oculto. Es más bien un movimiento estratégico, una iniciativa profesional y una búsqueda de colaboración artística en el marco de un proyecto ambicioso y de gran proyección. Demet, inmersa en las grabaciones de una nueva y emocionante serie para Disney Plus en Turquía, podría haber buscado el valioso consejo o la posible participación de Can, dado su reconocido nombre en el panorama internacional, su carisma arrollador y su experiencia previa con proyectos de gran escala y alcance global. Es un indicativo claro del dinamismo, la ambición y la visión de futuro de estos dos talentosos actores, que no solo buscan seguir creciendo y evolucionando en sus carreras individuales, sino también contribuir activamente a impulsar y expandir la industria turca hacia nuevas y emocionantes fronteras. Ha sido un verdadero placer compartir esta intrigante noticia con ustedes, desgranar los detalles y especular sobre las posibles implicaciones de este acercamiento entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya generado la misma curiosidad e ilusión que a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible colaboración. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre esta noticia. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en pantalla? ¿En qué tipo de proyecto creen que destacarían más? ¿Qué expectativas tienen? Me encantaría leer sus opiniones, sus especulaciones y sus deseos para el futuro de estas dos grandes estrellas. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos anima a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo y disfrutan de estas exclusivas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y les aseguro que no querrán perderse ninguna de nuestras próximas historias del mundo del espectáculo, nuestras entrevistas exclusivas y nuestras primicias. Activen esa campanita de notificaciones para estar siempre al tanto. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis profundos y más noticias exclusivas del apasionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.